Vamos a dar inicio, hermanos, a la palabra de esta mañana. Estamos en la serie que hemos titulado Conociendo a Jesús. El tema de esta mañana es el tema 22. Y yo quisiera aprovechar, pues obviamente que se vienen ya algunas festividades que la gente tiene muy en cuenta, y obviamente como cristianos hemos entendido que no solamente es un día festejar el nacimiento de Jesús, sino prácticamente es una vida completamente entregada a Él, porque ciertamente Él ha nacido en nuestro corazón, hermanos. Y el tema, pues obviamente tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Tema 22, lo he titulado Del nacimiento a la muerte. O sea, prácticamente en una hora yo quiero resumir de una manera rápida las diferentes etapas que vino a tener el Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Cuál es el objetivo de ese nacimiento? Sabemos que fue un nacimiento glorioso, que de hecho partió la historia en dos. Ustedes saben que hay un antes y un después de Jesús, ¿verdad? ¿A qué año estamos? En el 2018, hermanos. ¿2018 de qué? Del nacimiento de Cristo. O sea, fue tan importante el acontecimiento de la venida y del nacimiento de Jesús, que de hecho es el acontecimiento más grande de la historia, sin lugar a dudas, que vino a partir la historia en dos, en un antes y en un después de Cristo. Sin embargo, es importante que también podamos entender esto. Su venida fue gloriosa. Su nacimiento fue anunciado desde siglos antes de que Él viniera, por los profetas de allá de Israel, por algunos reyes que también profetizaron la venida del Mesías, que iba a venir a esta tierra a salvar al mundo. Y de alguna manera esta venida vino a impactar tanto, y cuando nació Jesús fue anunciado de una manera espectacular por los ángeles que aparecieron, algunos pastores por ahí que andaban pastoreando sus ovejas y les decían: es que hay gloria a Dios allá en las alturas, y este Dios tiene paz y buena voluntad para con el hombre. Y entonces fue anunciada de una manera gloriosa su venida, su nacimiento a esta tierra. Pero si su nacimiento fue glorioso, yo quiero decirte algo: más gloriosa fue su muerte. Más gloriosa fue su muerte. Porque el hecho no es que Jesús haya venido a esta tierra. Es glorioso que Jesús haya venido a esta tierra, pero el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra es muchísimo más glorioso, porque Él vino para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Eso es glorioso. De tal manera que el día de hoy vamos a analizar del nacimiento a la muerte de Jesucristo. Este hecho de su nacimiento no puede reducirse a un 25 o 24 de diciembre, no puede quedarse en un festejo pasajero, no puede, ¿verdad?, de hecho solamente mirarse como una festividad, un recuerdo más, o una ocasión para recibir regalos, los aguinaldos, las vacaciones de fin de año, ¿verdad? Y la gente está emocionada, es que ya viene diciembre, ya viene la Navidad, y cuando viene la Navidad, inmediatamente en la cabeza pasa toda una escaparate, ¿verdad?, de regalos que vamos a recibir, y entonces también vamos a recibir mucho dinero porque es el aguinaldo, y hay los bonos, la caja de ahorro en el trabajo, y entonces vacaciones. No. Verdaderamente lo que significa Navidad, el significado que encierra esa palabra, tiene que ver con una verdad que trasciende los cielos. Dios, el creador del mundo, vino a esta tierra a tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, y vino a nacer, efectivamente, pero venía con un propósito: morir en una cruz. Así que vamos a analizar esta vida preciosa del Señor Jesucristo. Si me acompañas en la Escritura, por favor, vamos a revisar el primer pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, por favor, en el verso número 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva, o significa Salvador. Dice, dará a luz un hijo, verso 21, y llamará su nombre Jesús, Jehová salva, o Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que ya se nos está anunciando el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, el profeta Isaías había profetizado en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos varias cosas que yo quisiera ir explicando brevemente. Número 1, que Jesús no fue engendrado de voluntad humana. En otras palabras, aquí dice la Escritura en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, comprometida. María tenía un compromiso de casamiento con José, desposorio se le llama, una etapa de compromiso, no noviazgo, un compromiso serio que había formalizado José con María y tal vez con sus padres de ambos, ¿verdad?, para contraer matrimonio. Pero antes de que se juntasen, dice aquí, antes de que se juntasen, antes de que vivieran juntos, antes de estar en la intimidad, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir, María estaba embarazada. Verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, quiso romper ese compromiso que ya tenía de casarse con ella, pero lo quería hacer de una manera oculta, secreta, porque obviamente no quería infamarla. En aquel tiempo, cuando una mujer que estaba comprometida con un hombre y se encontraba que había sido infiel, la agarraban y la apedreaban, la lapidaban, la mataban a rocazos, y de tal manera que dejaban el montón de piedras ahí sobre la mujer que había sido encontrada en adulterio. José sabía lo que le podía esperar a María, y pensando en esto dice que él estaba diciendo, ¿cómo le voy a hacer para romper ese pacto matrimonial, ese compromiso que tenemos? Y entonces Dios se aparece en sueños a José y le dice, no temas, no temas, ella no ha sido infiel. Lo que en ella es engendrado es de Dios, es del Espíritu Santo. Dice, y dará a luz un hijo. En otras palabras, se le revela a José el propósito por el cual María había concebido en su vientre a ese ser maravilloso. Dice, dará a luz un hijo, va a ser especial, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice que todo esto se aconteció para que se cumpliera lo que había dicho el profeta allá en Isaías 7:14, cuando dijo que Dios iba a dar una señal, y cuando Dios diera esa señal era la evidencia clara de que el Mesías estaba ya llegando al mundo. ¿Cuál era esa señal? Dice, he aquí una virgen. Cuando hoy escuchamos, en medio de una cultura católica, escuchamos virgen, mucha gente se imagina, hay una imagen de una mujer que a lo mejor tiene un velo y que a lo mejor tiene una mirada
así como tierna mirando a la gente. No, virgen significa una mujer que no ha tenido intimidad con un varón. Eso es lo que significa. La palabra virgen en su original significa una mujer que no ha tenido amoríos, que no ha tenido intimidad con nadie, sino que es pura, es virgen. Bueno, ¿qué señal iba a ser? Cuando se había escuchado que una mujer que no había tenido intimidad con su marido o con un hombre, ¿verdad?, pudiera quedar embarazada. Esa es la señal milagrosa. Por lo tanto, entendemos, hermanos, justamente que Jesús no fue engendrado de voluntad humana, sino que su venida a esta tierra, su concepción, su entrada a este mundo fue de una manera sobrenatural. Nadie en la historia de la raza humana ha nacido de la forma en que Jesús nació. Por eso es una señal poderosa que Jesús haya nacido de una mujer virgen. Y por cierto, ve lo que dice el verso 25. El verso 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció. Alguien dirá, bueno, ¿cómo que no la conoció? Pues si ya se veían, ya se conocían. No, se refiere a, no tuvo intimidad con ella. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. La palabra primogénito quiere decir primer nacido. Es diferente a unigénito, hijo único. De tal manera que entendemos que cuando dice que dio a luz su hijo primogénito, quiere decir que María después tuvo más hijos. Y que por cierto se llamaba María, no Guadalupe. Nada más hago ese comentario. Y le puso por nombre Jesús. Obviamente, siguiendo el mandato del ángel. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, verso 26. Aquí vemos la misma anunciación, pero vamos a verle otros aspectos. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al 6º mes? ¿De qué? Pues es que primero vino Gabriel y anunció el nacimiento de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino de Jesucristo. 6 meses antes, medio año antes. Al 6º mes de que vino a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, se aparece ahora, va Gabriel a una ciudad allá de Galilea llamada Nazaret, y llega con una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será un reino eterno, sempiterno. Entonces María dijo al ángel, obviamente se preguntó, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No he tenido una intimidad con nadie. ¿Cómo va a ser esto que yo quede embarazada? Entonces se preguntaba esto María y le dice el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ¿cómo le llama? Santo ser. ¿Y quién es santo, santo, santo? Dios Todopoderoso, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, pero aquí la diferencia es que Juan el Bautista tenía a su mamá Elizabeth y a su padre Zacarías. O sea, sí tenían padres biológicos. Dice, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Dijo la sierva, no la madre de Dios, ¿verdad? La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue
de su presencia. ¿Sabes cuántos años se había profetizado que iba a nacer el Mesías? Durante mucho tiempo estaba el anunciamiento de su nacimiento. El profeta Isaías, en Isaías 7:14, si proyectamos el texto, dice: he aquí que Dios nos iba a dar una señal, y esa señal dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Alguien dirá: oye, ¿no que Jesús? ¿Por qué dice aquí Emmanuel? ¿Sabes qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. No se equivocaba el profeta Isaías, no se equivocó en el nombre, porque Jesús es Dios, el creador de los cielos, el que nos hizo y nos formó, pero ahora tomaba forma humana como tú y como yo, y venía a nacer en esta tierra. Y esta mujer era una virgen hasta que se juntó con José y procrearon hijos ellos dos, como dice Mateo 1:25, porque dice que no la conoció hasta que nació Jesús, su hijo primogénito, el primer nacido. Ok. Por lo tanto, el primer punto que yo quiero que quede claro hoy es que Jesús no fue engendrado de voluntad humana, no intervino voluntad humana. Sus padres no fueron biológicos, sino que Él ya existía, hermanos. Él ya existía antes de venir a esta tierra. Y no solo ya existía, sino que Jesús es Dios, el creador del universo. Filipenses capítulo 2, por favor. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso 5. Fíjate lo que dice aquí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra forma en el original es la palabra griega morphai, que significa de la misma naturaleza o sustancia. De tal manera que cuando leemos Filipenses 2:6, dice: el cual siendo Dios, siendo de la misma sustancia de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, ¿sabes dónde estaba sentado Jesús antes de nacer? Allá en los cielos. Y los ángeles le alababan, y los ángeles se postraban. Es más, Jesucristo existía antes y ha existido por toda la eternidad. Él es el eterno. Es el eterno. No ha tenido inicio. Siempre había existido. Sin embargo, la pregunta que nos podemos hacer: bueno, ¿por qué tenía que venir Jesús a este mundo a nacer y tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 2, por favor. Vamos a explicar por qué era necesario que Jesucristo tomara un cuerpo humano. Y esto es algo también maravilloso. Alguien podría pensar: hermano, pero ¿por qué no mandó un ángel? ¿Por qué no mandó a Gabriel? ¿Por qué no mandó a Miguel? Son ángeles que sirven en la presencia de Dios. Pero quiero decirte, Él no mandó a sus más allegados, a sus ángeles, para venir a morir por el ser humano. No, Él mismo tomó el reto y la misión de venir a esta tierra. Hebreos 2, verso 14 nos da la respuesta. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, por cuanto los humanos tenemos carne y sangre, nuestro cuerpo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Sabías tú que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron contra Él? Cuando Satanás se levantó en contra de Dios y quiso ser igual a Dios, y el pecado de Satanás fue la soberbia, la altivez, el orgullo, y se quiso hacerse igual a Dios y poner su trono en lo más alto. ¿Sabes qué sucedió? Dios lo expulsó de los cielos y no lo socorrió.
No les dio una segunda oportunidad, no les dio un segundo chance. No los socorrió. Por eso dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los humanos, hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesucristo vino y tomó una naturaleza humana como la tuya, así igualita, como la tuya y como la mía. Y hace 2000 años anduvo caminando con sus pies en Israel. Y se dormía, y se cansaba, y tenía hambre, y se fatigaba, y lloraba, y se angustiaba, y se preocupaba, y se alegraba, como tú y yo. Y tenía tentaciones y debilidades, como tú y como yo. Vamos a Hebreos 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos en ocasiones nos hemos sentido afligidos, tristes, agobiados, apesadumbrados, con las manos caídas? Así que a veces venimos ya arrastrando la cobija y decimos, es que ya no puedo. ¿Cuántas veces nuestros días son grises, oscuros, melancólicos? ¿Sabes? Mira lo que dice la Escritura. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Jesús nos comprende. Al venir a esta tierra, obviamente Él ya entendía y ya sabía, porque somos su creación. Pero vino y experimentó en carne propia esas debilidades que tú y yo en ocasiones atravesamos. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Por qué era necesario que viviera sin pecado? Porque obviamente Él iba a hacer el sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser sin mancha, perfecto, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Y sabes también por qué era necesario que tomara un cuerpo humano? ¿Sabes tú por qué? Porque tenía que morir. ¿Y sabías tú que Dios no muere? Dios no muere. Dios es eterno. Pero obviamente para que ese Dios pudiera venir a este mundo, entrar a la humanidad, se tuvo que hacer como uno de nosotros. Y entonces sí, en esa naturaleza humana, en esa condición humana, sí podía morir. Porque era 100% humano. Y yo repito, hermanos, no mandó un ángel. No mandó a Gabriel, no mandó a Miguel, que son dos ángeles poderosísimos que están y sirven en la presencia de Dios. Pero no los mandó a ellos. Él vino en persona. Por eso, hermanos, de verdad que su nacimiento y su llegada es gloriosa. No se reduce a cacahuates y piñatas, hermanos. Tiene que trascender esto a algo más allá. No a una cena, hermanos. Esta es la vida del hombre. Esta es la razón de ser del hombre. La razón de su existencia. No se puede reducir a un brindis, el 25, el 24. No se puede reducir a una misa, a un servicio. Esta es la vida misma del ser humano, que vino de los cielos por nosotros. Es glorioso. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, por favor. El propósito de Jesucristo, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, hermanos. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Yo te lo he explicado y te lo explico nuevamente. Al el hombre haber pecado, le dio la espalda a Dios. Y entonces el hombre en su pecado se voltea y le da la espalda a Dios y se cruza de brazos en su rebelión. Y cuando Dios ve el pecado del hombre, porque él no puede tener comunión con el pecado, entonces Dios da la media vuelta también y se voltea del otro lado. Y había una relación irreconciliable
Pero ¿sabes cómo se pudo lograr la reconciliación del hombre con Dios? Dios, el ofendido, no el ofensor, porque el hombre es el que ofendió, ¿estamos de acuerdo? Dios, el ofendido, da a su Hijo amado y le dice: ve y reconcílialos conmigo. Entonces viene Cristo, nace en esta tierra y viene con el hombre, y lo que ahorita te voy a explicar más adelante, predica el evangelio y entonces el hombre se vuelve otra vez a Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Por eso Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. De tal manera que entonces cuando ya Jesucristo vino a esta tierra, entonces sí, se voltea el Padre y le dice: Padre, ya morí por ellos, Padre, ya los traigo ahora sí, para que hagan las paces, para que se reconcilien. Y entonces sí, otra vez vuelve a entrar en comunión el hombre con Dios. ¿Estamos claros? Ok, bueno, aquí vamos explicando, hermanos, lo que dice la Biblia. Hay un Dios, hay un mediador, no muchos mediadores, tampoco María, hermanos, es la mediadora, la intercesora, no. La Biblia me dice que hay un solo Dios y solamente un solo mediador. ¿Y saben por qué Jesucristo es el único mediador? Porque Él es el que dio su vida por nosotros. ¿Y saben qué es lo que busca Dios? ¿Cuál es el pago que Él solamente busca para perdonar nuestros pecados? La sangre de Jesucristo. El único que ante los ojos de Dios vale. Ok. Vamos a Lucas capítulo 2, otra vez. Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 2. Y vamos a ver el verso 1 al verso 7, por favor. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y fíjate lo que dice al final: porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Cuando Jesús nació, en aquel tiempo José y María habían subido a registrarse en un padrón de población por un edicto de un emperador romano, que decía que toda la gente tenía que registrarse en ese padrón. Así que José y María subieron de Nazaret a Belén, y fue ahí donde Jesús nació, cumpliéndose la profecía del profeta Malaquías, que había dicho que iban a ser el Mesías en la tierra de Belén. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos deja ver que cuando estaban en Belén no había lugar para ellos en el mesón. No sabemos cuál era la razón, por lo cual al llegar el momento de su alumbramiento, probablemente, ¿verdad?, estaban en un establo, probablemente, hermanos, porque tampoco nos dice el lugar. Lo que sí nos dice es que fue puesto en un pesebre, y en un pesebre era una pila o era un recipiente grande donde depositaban la comida del buey, del asno o del caballo o de la vaca. Se entiende, por lo tanto, que era una especie pues como de granero, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se dice, de acuerdo a algunos estudiosos, que José y María eran muy humildes, eran muy pobres, y pues seguramente, como sucede, que cuando hay temporada alta, ¿verdad?, y donde llega la gente de otros lugares,
pues ahí están las casas de huéspedes, los mesones, los lugares donde se hospeda la gente, pero no falta quien empiece a subir las tarifas, ¿verdad? Y probablemente, no lo dice la Escritura, hermanos, probablemente no tuvieron el dinero para poder pagar un alquiler, porque dice, no había lugar para ellos en el mesón. De tal manera que Jesús, cuando nace en un lugar humilde. Su cuna no fue una cuna cubierta con telas de seda, no fue una cuna cubierta, ¿verdad?, con telas extranjeras de terciopelo. Su cuna, hermanos, fue un pesebre. Su colchón, probablemente un puñado de paja que por ahí estaba. Y dice, fíjate lo que dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, no dice en telas finas, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Desde aquí comienza lo maravilloso de la vida de Jesús. No vino a nacer en medio de la clase dominante de la época. ¿Cuál sería el pensamiento humano para un gran hombre? Si supiéramos, hermanos, que nace un gran hombre, ¿cierto o no? No, pues que nazca en el palacio real. Por favor, 2, 3 médicos, 2, 3 parteras profesionales que estén ahí al pendiente de la mujer que va a dar a luz un hijo, y ese hijo va a ser grande. Y por favor, adórnenme la cuna. Y por favor, tráiganme las mejores telas. No importa el costo, ¿cierto o no? Pero no fue así con Jesús. Él no nació en palacios reales, no vistió las mejores ropas, no fue mandado a las mejores escuelas, no tendría las riquezas en su mano. Sin embargo, vemos que cuando nació Cristo, ni siquiera había lugar para ellos en el mesón. Su cuna no fue una cuna real, fue colocado en un pesebre donde come la vaca o el caballo. No fue arropado con telas finas, fue envuelto en pañales, para identificarse, hermanos, con los pobres de entre los pobres, la gente necesitada, los humildes. Lucas 2:8, vamos a seguir leyendo. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Cómo les llamó? Nuevas de gran gozo. Noticias que van a ser de gran gozo, que será para todo el pueblo y todo el mundo, toda nación, de un extremo hasta el otro extremo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores seguramente habrán dicho, oye, pero si está este anunciamiento, ¿verdad?, con los ángeles, y se aparecieron ahí en el firmamento, y había gloria ahí con ellos, y les dice, esto va a ser por señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, como que de repente, ¿cómo que en un pesebre? Y repentinamente, verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y quiero que lo leamos bien, porque el catolicismo invierte las palabras y le quita todo el sentido, hermanos. Fíjense lo que dice. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, o sea, gloria a Dios allá en las alturas. Y en la tierra, dice, paz, número 1. Buena voluntad, ¿de quién? De Dios, para con los hombres. El catolicismo le cambia, hermanos, y dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, para los hombres de buena voluntad. Le quita todo el sentido, hermanos. No, hermanos, el hombre no tiene buena voluntad. El que tiene la buena voluntad es Dios.
Por eso hay que entender lo que dice la Escritura y cómo está escrito, porque cuando le cambiamos, le quitamos todo el sentido. Imagínate, la Biblia católica dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No, el hombre no tiene buena voluntad. La traducción real es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ah, qué diferente. Qué diferente, hermano. Vamos a seguir leyendo. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué curioso que a quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús fue a unos pastores, que traducido a nuestros días sería el sinónimo de un campesino. No se aparecieron los ángeles ahí con el sumo sacerdote cuando estaba sentado ahí, ¿verdad?, en el templo, y le dijo: ha nacido el Mesías. Tampoco se aparecieron ahí a los reyes, a Herodes, a los fariseos. Los ángeles se aparecieron con los humildes, los pastores, que estaban cuidando sus rebaños. Porque ya de alguna manera Dios nos viene mostrando lo glorioso de su nacimiento. No fueron a los sacerdotes, a los gobernantes, a Herodes, no. Es más, Herodes se turbó cuando llegaron aquellos sabios del oriente y le empezaron a decir: ¿dónde está aquel rey que ha nacido? Herodes dijo: ¿cuál rey? Pues si yo soy el rey. No, hay otro rey que ha nacido, glorioso, y venimos de lejos para adorarle. Y entonces él llama, ¿verdad?, a los sabios de Israel y les dice: ¿dónde iba a nacer el rey? Y ya ven y dicen: en Belén. Y los manda a Belén. Y cuando llegan los sabios, llevaban presentes y les ponen delante de los presentes de Jesucristo, hermanos, porque era especial ese niño. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, que significa Salvador. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Quiere decir esto que Jesús, al haber nacido, ¿verdad?, como cualquier bebé, empezó a crecer y empezó a crecer como cualquier niño en su infancia. Iba creciendo y dice: se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre su vida. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años... ¿Cuántos años tenía en ese momento? 12 años. Fíjate lo que va a suceder. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, porque obviamente iba mucha gente de diferentes lugares, y así llegaba y regresaba a sus lugares, dice: anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿No han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? Y ellos: no lo hemos visto, no lo hemos visto. Entonces aconteció, dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿En medio de quiénes? De los doctores de la ley. ¿A los cuántos años? A los 12. Dice: oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían
es decir, los doctores de la ley que estaban ahí, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que él no perdía tiempo, hermanos. Él sabía su misión, y cuando llegó a Jerusalén a la edad de 12 años, se sentó a preguntarle a los doctores de la ley. Y cuando le preguntaban a él empezaba a abrir la boca, hermanos, y a hablar sabiduría. Y estaban maravillados. Sin embargo, dice el verso 50, ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. Aquí, por favor, ojo, todos los hijos que tienen a sus padres. ¿Cómo estaba Jesús en su infancia? Sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué sucedía? Guardaba esto, María. ¿Qué sucedía con Cristo? Crecía y se fortalecía. Marcos 6 nos dice que Jesucristo tenía un oficio. Marcos 6:1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero? Jesús tenía un oficio, hermanos. En el pueblo de Israel, los hijos crecían y tomaban comúnmente el oficio de sus padres. Y José era un carpintero que agarraba su herramienta y se ponía a labrar la madera, ¿verdad? A hacer muebles de madera. Y por cuanto José tenía ese oficio, le enseñó también a Jesús. ¿Qué entendemos? Que él no era un niño que no trabajaba y no sabía hacer nada. No, hermanos. La Escritura nos deja entender que él mismo supo qué significa trabajar con las manos, qué significa sudar, qué significa un día de trabajo arduo, que la espalda te duele y cuando llegas a casa y te recuestas tantito dices: ¡ay, qué gloria!, ¿verdad? Significa que él sabía lo que significa astillarse con la madera. Seguramente las manos de Jesús no eran tersas, suavecitas. No, pues cuando tú agarras los instrumentos para tallar la madera, pues obviamente, hermanos, la mano se hace calluda, ¿cierto o no? Bueno, dice, se sorprendían, dice: ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. De tal manera, hermanos, que llegó el momento en el cual el Señor Jesucristo, después de haber nacido 12 años en el templo, se aparece, y después de haber guardado silencio hasta la edad de 30 años, por fin llega el momento, a la edad de 30 años, de hacer su entrada a el mundo, pero ya con un mensaje, ya con un evangelio. Durante esos 30 años, él guardó silencio. Se dedicó a mirar la desgracia humana producto del pecado. Veía a las familias en amargura, en rencores, en odios, en homicidios, hijos sin padres, padres sin hijos. Y de alguna manera veía el sufrimiento y el dolor que había causado el pecado. Pero mira, hasta ese momento él solamente observaba, pero había guardado silencio. A la edad de 30 años se presenta a la humanidad y da su primer mensaje. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 17. Aquí es donde él inicia su ministerio. ¿Y qué mensaje trae al hombre? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y su primer mensaje fue arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Señor Jesucristo en su primer mensaje llamó al hombre al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Ese fue el primer mensaje que Él predicó. Vamos a ver cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, por favor. Vamos a leer del verso 16 al verso 19. ¿Sabes cuántos años duró su ministerio? 3 años. ¿Y sabes qué hizo en 3 años? Volteó el mundo entero, hermanos. 3 años le bastaron. 3 años. ¿Pero qué hizo en esos 3 años? Dice el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número 1, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, a dar vista a los ciegos. Número 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Es decir, el Señor Jesucristo viene a inaugurar lo que se conoce como el tiempo de la gracia. Inauguró el tiempo de la gracia. Buenas nuevas, a predicar buenas noticias, sanar quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, físicos y espirituales, ¿verdad? Poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ahí vemos a un Jesús consumiendo su vida por extender el reino. Trabajó incansablemente durante 3 años, iba de aldea en aldea, predicando en las plazas, predicando en los mercados, iba sanando enfermos, echaba fuera demonios de la gente, levantaba a los muertos, instruía a sus discípulos, predicaba. Era el primero en levantarse, el último en irse a dormir, siempre al pendiente, siempre atento a las necesidades de la gente, haciendo el bien a la gente. Pero ¿sabes? Después de 3 años, se levantó una turba encabezada por los líderes de aquella época, ancianos, gobernantes, sacerdotes. Todo el poder político, económico y religioso se le fue encima. Un día, hermanos, cuando llegó el momento en el cual era necesario que él se encaminara al lugar y al propósito por el cual había venido a la tierra, él le dijo a sus discípulos: la hora ha llegado, la hora ha llegado. Así que dice la Escritura que después de esos 3 años que él estuvo predicando, llegó el momento en el cual una turba llegó a apresarlo. Pero ¿sabes quién iba al frente de esa turba? Uno de sus seguidores, llamado Judas Iscariote. Era uno de sus amigos, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, pero lo había traicionado por 30 piezas de plata. Fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y los sacerdotes andaban buscando cómo le vamos a hacer para matarlo, cómo vamos a hacerle, porque mira, nos vino a sacudir aquí, nos vino a poner al pueblo en contra, porque se habían corrompido ya las autoridades eclesiásticas, como sucede el día de hoy en muchas esferas, no solamente en la religión tradicional, también en las religiones protestantes, en los diferentes lugares, hermanos. El día de hoy hay una apostasía terrible, terrible. Bueno, así estaba la clase sacerdotal en aquel tiempo, corrompida. Y el Señor Jesucristo vino a llamar a la gente al arrepentimiento, pero ellos no estaban contentos, rechinaban los dientes, lo querían matar, se frotaban las manos y decían: ¿cómo le vamos a hacer? Se ponían de acuerdo, hacían juntas, hacían concilios. Y entonces llegó un momento en el cual uno de sus seguidores llegó, tocó la puerta del templo, le abrieron y era Judas. Y llega Judas y les dice: ¿qué me queréis dar? Y yo se los voy a entregar. Y le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sabes cuánto valía un esclavo en aquel tiempo? 30 piezas de plata. En otras palabras, Judas valoró, estimó a Jesús como el precio de un esclavo. Le dieron el dinero y lo andaba trayendo en la bolsa. Y andaba buscando la oportunidad para entregar a Cristo.
Pero Jesús ya sabía que le había llegado su hora. En la fiesta de la Pascua, antes de su partida, antes de su muerte, Él juntó a sus discípulos, a sus 12, incluidos Judas. Pero Judas ya andaba con la bolsa aquí y seguramente se apartaba y empezaba a contar ahí las moneditas. Sí, siguen las 30. Se las guardaba otra vez. Y andaba buscando la oportunidad. Y llega el día de la Pascua y entonces se sienta Jesús con sus discípulos a tomar la última cena, a beber el vino y a comer el pan. Y cuando está ahí sentado en una reunión solemne donde Él está descubriendo su corazón a sus discípulos, le dice a ellos: uno de ustedes me va a entregar. Y se levanta Judas y dice: ¿acaso seré yo, maestro? Y le dice Jesús: tú lo has dicho. Y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Apresúrate. Y Él se sale y va por aquellos que lo iban a apresar. A sus discípulos les dicen: hoy, esta noche, ustedes se van a escandalizar de mí y me van a abandonar. Pedro dijo: no, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Pedro, tú me vas a negar. No, maestro, no te voy a negar. Aunque dé mi vida pondré por ti, Señor. Pero mira, cuando llegó el momento del arresto y apresaron a Jesús, salieron huyendo todos los discípulos, incluido Pedro, incluido el apóstol Pedro. De tal manera que uno lo niega, los otros lo abandonan, otro lo traiciona, ¿verdad? Y entonces ahí va Jesús con la multitud, con palos, con piedras, con espadas, ¿verdad? Como si hubieran ido a agarrar a un delincuente cuando él nunca había hecho ningún crimen. Y ahí lo llevan apresado, con las manos amarradas, ¿verdad? Y ahí lo llevaban a la casa del sumo sacerdote y le empiezan a hacer un juicio injusto. Los sacerdotes se habían puesto de acuerdo para levantar testigos falsos. Y aunque se levantaban varios testigos falsos, ninguno concordaba el testimonio de uno con el otro. De tal manera que llegó el momento en el que el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y no solamente te digo que yo soy el Cristo, sino que vas a ver al Hijo de Dios sentado allá en su trono. Y dijo: ha blasfemado. Ya no tenemos más necesidad de testigos. Hemos oído su blasfemia. Y la blasfemia en aquel entonces se castigaba so pena de muerte. Pero como los judíos estaban gobernados por los romanos, no podían dar muerte a nadie. Entonces dicen: mándelo con Pilato, que él es el gobernador de Judea, para que él dé la sentencia de muerte. Y ahí va Jesús, que por cierto también ahí en la casa del sumo sacerdote lo abofetearon, le dieron unos golpes en la cara, y ahí va todo molido. Pero llega con Pilato, y Pilato, al verle y preguntar y saber que eran cuestiones de la religión de los judíos, no se quiso meter en esos asuntos. Es más, su esposa, cuando estaba juzgando a Jesús, llegó su esposa y le dijo: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque hoy he padecido mucho a causa de él. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Y Pilato quería soltarle, pero tenía miedo al pueblo. Así que, como en la Pascua tenían por costumbre soltar un preso, el que quisiera la gente, dijo: pues vamos a traer a un preso famoso llamado Barrabás, un delincuente, un criminal. Pues seguramente la gente va a querer mejor a Jesús. Y entonces pone a Barrabás de un lado y a Jesús del otro y le dice a la gente: ¿a quién quieren que yo le suelte? Y la gente, oh sorpresa, piden a Barrabás, al asesino, al criminal. Como hay gente que en ocasiones, teniendo a Cristo y tiene al pecado, ¿verdad? La gente decide por el pecado. La gente sigue haciendo lo mismo. Mucha gente dice: es que si yo hubiera estado ahí en esa multitud, yo hubiera gritado ¡a Jesús! Mentira, porque hoy tienes también a veces enfrente de ti la oportunidad de escoger a Jesús o al pecado. Y tristemente mucha gente prefiere el pecado, prefiere a Barrabás. De tal manera que Pilato se empieza a poner nervioso, dice: pero qué mala os ha hecho él, porque lo quería soltar. Pero la gente decía: a Barrabás, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y pregunta Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús? Y la gente grita enfurecida: sea crucificado. Lo más impactante es que la gente que estaba gritando sea crucificado, era gente que había recibido alguna sanidad, había visto un milagro, había visto la bendición de Dios. Gente que
en esa multitud que estaba, había recibido una bendición de parte de Dios. Pero así es el humano, que a veces aun cuando Dios te viene y te sana, aun cuando extiende su mano de misericordia y te levanta. ¿Cuánta gente yo he conocido que está moribunda y viene Dios y la levanta de la cama? ¿Sabes para qué es? Para que ahora nos entreguemos a Él. Pero le dice a Dios: Señor, gracias. Luego nos vemos ingratos. ¿Cierto o no? El ser humano es ingrato. Imagínate a Jesús ahí a un lado, la oportunidad para decirle: suelta a Jesús. Él nomás nos ha hecho bienes, nunca nos ha hecho males. Pero la gente prefirió a Barrabás, al criminal, al asesino, a ese preso famoso. Y cuando vio Pilato que nada podía adelantar, antes la gente iba subiendo en su euforia, manda soltar a Barrabás para que siga haciendo males a la sociedad y manda azotar a Jesucristo. Y yo quiero decirte algo: los romanos era gente que cuando veía sangre tenía más coraje con su víctima. Cuando llega Jesús al pretorio, al lugar donde lo iban a flagelar, la historia cuenta que cuando al preso, al reo lo flagelaban, es decir, le daban de latigazos, había unas columnas anchas, como este pilar que tú tienes aquí a tu lado, pero grande, de tal manera que la víctima abrazaba el pilar, el soldado descubría, lo desnudaba completamente al criminal, lo desnudaban, lo amarraban de pies y manos al pilar y entonces agarraban el látigo y empezaba ¡paz! También dice la historia, el látigo romano no era un trozo de cuero largo, el látigo romano era especial, eran 7 puntas de piel, de cuero, pero lo más tormentoso es que en las puntas tenían trozos de hueso o de metal, objetos punzocortantes que tenían un objetivo. Imagínate, 7 puntas, agarraban ahí al hombre abrazando el pilar, la espalda descubierta, no podía ni siquiera, cierto o no, cuando sabes que va a venir un golpe tratas de ponerte duro o para que amacice el golpe. No, él estaba así con la espalda desnuda, abrazando el pilar, la víctima, y agarraban los romanos, los soldados, y un latigazo. Cuando llegaban las puntas del látigo, se incrustaban en la piel, y al jalarlo, arrancaban piel. Hay registros, hermanos, hay registros de que había gente, presos, que no aguantaban el flagelo romano, sino quedaban muertos ahí. Ya no los llevaban ni siquiera a crucificar, ahí morían, porque cuando el romano veía sangre, se excitaba y el judío podía dar 39 azotes, pero los romanos no tenían límite. Cuando veían sangre se emocionaban, eran soldados, y se pensaba que el que estaba ahí era un criminal de lo peor, así que le iban a aplicar un castigo ejemplar. Hay registros históricos donde en ocasiones al soldado se le pasaba la mano y no le pegaba en la espalda, sino le pegaba en el vientre y le abría los intestinos y se salían. Así te lo digo, hermano, literalmente, para que tú entiendas la tortura a la cual fue sometido el Señor Jesucristo. Y llegaban y se incrustaban y se jalaba y otra vez, hasta que se cansaron, hasta que quisieron. ¿Y sabes qué decía Jesús? Nada, callado. Sí, seguramente, no lo dice la Escritura, habrá exclamado un grito de dolor, pero no más. Pudiendo decir: Padre, manda una legión de ángeles y destruye a estos soldados que me flagelan. Mira, él decidió callar. No, yo me puedo imaginar a los ángeles, hermanos, allá en los cielos, esperando la orden de Dios, del Padre: mándanos a ayudar a Jesús. Y el Padre también, guardando silencio. Y cada latigazo, yo me puedo imaginar a los ángeles tapándose los rostros y escuchándola: ¿a qué hora, Señor, nos vas a mandar? Vayan a librar a mi hijo. No pasó eso, guardó silencio. Después de que lo azotaron, lo traen, lo escarnecen,
desnudo ahí el Señor Jesucristo, le ponen un manto rojo, una corona de espinas en la cabeza, agarran una caña y le pegan en la corona, incrustándose las espinas. ¿Cierto o no? La frente, la cabeza, cuando tienes una herida es muy escandalosa, la sangre corre y corre y corre. Imagínate la corona de espinas en Jesús. Y todavía agarraban una caña, un palo y le pegaban, órale, en la cabeza. El profeta Isaías dice que le mesaron la barba, o sea, le arrancaron la barba. Al ser un judío, obviamente, el Señor Jesucristo probablemente tenía una barba abundante. Bueno, los soldados agarraban las barbas y órale, tirándole con piel, y le quedaba la piel viva. Y ahí va, no contentos con esto, ahora lo pasean en medio de la ciudad, del pretorio. Ahora tenía que ir al Calvario, afuera de la ciudad, al monte Gólgota. Y no solamente eso, tenía que ir caminando, no, tenía que ir cargando su cruz, que solamente era el patíbulo, lo que va atravesado, es la estaca y el patíbulo. Y solamente ese patíbulo, ese madero que atraviesa, más o menos se calcula que pesaba entre 50 y 60 kilos. Y ya te puedes imaginar ahí el hombre cansado, fatigado, lacerada sus espaldas, sangrante. ¿Sabías tú que cuando una persona sufre hemorragia, tiene sed? ¿Sí sabías tú eso? Cuando una persona tiene hemorragia y hemorragia interna, tiene mucha sed, mucha sed, mucha sed. Su lengua se le pega al paladar, porque hay hemorragia, porque hay pérdida de líquido y el cuerpo está diciendo, mándame líquido, mándame líquido. Yo me puedo imaginar a Jesús, la espalda destrozada, la corona de espinas sobre la cabeza, chorreando sangre, una hemorragia interna, externa, sudando, sangre, hermanos, y ahí con el vestido, su manto, ya a lo mejor con sangre seca, que después se la iban otra vez a quitar. Y ahí va Jesús con el patíbulo, cansado. Va pasando un hombre y dice, hey, tú fulano, ven, ayúdale a este hombre. Yo creo que lo vieron tan mal que buscaron quien le ayudara a cargar la cruz. Y ahí va cargando, y ahí va Jesús caminando. Y pasaba en medio de la ciudad. La gente se asomaba y decía, ¿quién es? Es el criminal. Ahí va el criminal. La gente le escupía el rostro. Sí, que lo maten. Porque se creía que quien era condenado a la muerte por crucifixión era el peor de los criminales. Era escarnecido. Y ahí va Jesús camino al Calvario, al monte de la calavera, afuera de la ciudad. ¿Sabes por qué lo ponían afuera de la ciudad? Para que todo aquel que entrara a la ciudad sabía a lo que se atenía. Y estaba el muro, la puerta de la entrada, y a las afueras estaba el lugar de la crucifixión. Cuando llegan al lugar de la crucifixión, ponen el patíbulo, le toman la mano a Jesús, se la ponen ahí. Ahora la otra mano. Ahora los pies. A clavarlos. Y ahora sí, levántalo. Lo paran, hermanos, en esa cruz. La muerte por crucifixión era una de las peores tormentos. Era una muerte lenta. El crucificado, obviamente al tener solamente el apoyo de los clavos en las muñecas, no acá en la palma, los vestigios arqueológicos de la gente crucificada, el clavo lo tienen aquí en la muñeca, porque obviamente si lo ponían aquí el peso podía romperse, desgarrarse la palma y caer. Para que no cayera, atravesaban aquí, hermanos. Entonces ahí estaba, y el peso del crucificado obviamente se caía hacia adelante y hacia abajo, y se apretaban los pulmones, de tal manera que un crucificado moría de asfixia. ¿Qué hacía el crucificado? Del clavo que tenía en los pies ahí y de las manos que tenía los clavos, se impulsaba hacia arriba, tomaba aire y se dejaba caer. Y eso lo hacía en repetidas ocasiones. Se dejaba caer. Llegaba un momento en el cual el soldado venía y le quebraba las piernas, los huesos de las piernas. Se las quebraba. ¿Para qué? Para que ya no tuviera este soporte de levantarse y entonces quedara colgado y empezara a llenarse sus pulmones de dióxido de carbono y se moría. Se moría.
Por eso vemos en la historia que nos dejan los evangelios que crucificaron a uno a su derecha y el otro a su izquierda, y a ellos sí les quebraron las piernas. Pero cuando vinieron a Jesús y le iban a quebrar las piernas, ya no fue necesario porque él ya había muerto. Pero ¿sabes cuántas horas estuvo colgado? 6 horas. 6 horas en la cruz, muriendo, brotando su sangre por cada uno de nosotros. La muerte de cruz es una muerte, un castigo de pena de muerte. Todo su cuerpo es castigado, manos, pies, cabeza, muerte por asfixia. 6 horas, hermanos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque él tenía que pagar todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados. Tus pecados, mis pecados, de las generaciones futuras. Él estaba tomando sobre su cuerpo. La paga del pecado es muerte. Ahora, el peor sufrimiento de Jesucristo en la cruz no fue que sus discípulos se fueron, no fue que uno lo traicionó, no fue que otro lo negó, no fue que todos lo abandonaron, le dieron la espalda. No. El peor dolor no fueron los clavos, no fue la espalda destrozada, no fue la corona que tenía en la cabeza. ¿Sabes cuál fue el peor dolor de Jesucristo? Sentir el abandono de su Padre. Ante todo eso, él guardó silencio, pero llegó un momento en que el Padre abandonó a Cristo. Y entonces él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, él sí podía soportar los clavos en las manos, los clavos en los pies, la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos. Pero lo que no podía soportar es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ¿sabes? No hubo respuesta. ¿Sabes por qué el Padre abandonó a Cristo? Porque dice la Escritura que él no puede tener comunión con el pecador. Y en ese momento Jesús estaba tomando nuestro lugar, tu lugar, mi lugar. Y entonces Dios se aleja de Cristo para ampararnos a nosotros. Para ampararnos a nosotros, hermano. Vamos a ver Juan capítulo 19, verso 30. Después de 6 horas que estuvo colgado el Señor Jesucristo en esa cruz, padeciendo los grandes dolores, padecimientos, llegó un momento en el cual él dijo, por cierto, estando en la cruz dijo, tengo sed. ¿Y sabes qué le dio el hombre? Cuando él solamente hizo una petición, tengo sed. Como diciendo, denme agua. Uno de los soldados tenía por ahí vinagre y le moja una esponja, la pone en una lanza y se la acerca a la boca para que bebiera. Le dieron a beber vinagre. ¿Has probado el vinagre? Sientes que te ahogas. Imagínate la boca del Señor Jesucristo reseca, toda la hemorragia, la sangre que salió de su cuerpo. Seguramente él estaba debilitado en extremo, pero con una necesidad, tengo sed. La única petición que le hizo al hombre, y el hombre le da vinagre. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo, consumado es. Todo es consumado. ¿Qué quiere decir esta palabra, consumado es? Quiere decir, la obra de redención que Dios el Padre había iniciado, estaba concluida. Ya no había más que hacer. Todo se había completado. Y murió. Por eso, hermanos, hemos dicho, si su nacimiento es glorioso, más gloriosa es su muerte. Murió. Llegan los soldados, le quiebran las piernas a uno de los ladrones que estaba allá colgado, al otro, que por cierto uno de ellos se salvó. Imagínate a Jesús ahí sufriendo. Y entonces uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, salvando hasta en ese momento de aflicción y dolor, con el amor hacia el hombre, salvando al que estaba a su lado, salvándolo. Llegan y le quiebran las piernas al primero, al segundo, y cuando llegan con Jesús ya no le quiebran las piernas porque lo ven que ya murió. Pero el soldado, porque si dejaban a alguien vivo, era vida por vida, uno de los soldados agarró su lanza y estaba colgado y le atraviesa el costado así,
le atraviesa el costado y le perfora un pulmón y llega al corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la Escritura que de la herida brotó agua y sangre. Un doctor te puede dar esta definición, que cuando se atraviesa el pulmón, salen los líquidos del pulmón, y obviamente cuando la Biblia te registra que de su herida, de su costado, brotó agua y sangre, es que la lanza perforó el pulmón y llegó al corazón. O sea que Jesús estaba muerto 100%. Lo bajan de la cruz y lo sepultan. Los discípulos dijeron, aquí acabó todo. Pero no, hermanos, apenas comenzaba. A los 3 días, yendo María, 2 mujeres iban al sepulcro a visitar a Jesús, a ponerle algunas especias al cuerpo. Cuando llegan al lugar, ven la piedra removida. Iban preguntando, ¿quién nos podrá remover la piedra? La piedra no se podía remover porque tenía el sello, y quien moviera la piedra era so pena de muerte. Quebrantar un sello era so pena de muerte. Bueno, llegan y ven la piedra removida. Ya no estaba tapando la entrada de la sepultura. Y cuando llegan, entran y ven y dicen, el que buscan no está muerto, ha resucitado. Estuvo 40 días, hermanos, todavía el Señor Jesucristo en esta tierra. A los 40 días, Él vuelve otra vez a ascender a los cielos. ¿Y sabes dónde está sentado? Ahora, hoy, en su trono de gloria. Volvió al lugar de donde Él había descendido. Pero llevó, ¿sabes?, en su mano el botín, nuestras almas, tuya y mía. Y ahora está allá, recibiendo la gloria y la honra por todos los siglos. Y hoy vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y por eso los cristianos le amamos. Y por eso los cristianos entregamos nuestras vidas. Porque decimos, si Él murió por nosotros, nuestra vida ya no es nuestra. Él nos compró con su sangre. Nuestra vida le pertenece a Él. Por eso, para la gente de allá afuera que no entiende la Biblia, lo que hacemos es fanatismo, lo que hacemos es algo que raya en la locura. Pero los que sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, damos nuestra vida por Él. Le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero, porque Él nos valoró a nosotros primero. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, no vino a pasar unas vacaciones. No vino a ver si podía ayudar al hombre. Él se tomó la misión, el propósito, bien en serio. Nada de que a medias tintas, nada que medio me entrego, nada que, pues si me hacen cara de fuchi, pues ya me voy. Él soportó hasta el final. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Por eso no se reduce solamente a un día o a una temporada. Vivir entendiendo que Cristo vino a esta tierra es nuestra vida completa. No se reduce a adornos, un arbolito de Navidad con sus esferas y sus lucecitas. Qué bonitos, hermanos. Qué bonitos, las Nochebuenas, las Pascuas, ¿verdad? Qué bonitas, los arreglos. Yo no estoy diciendo están feos, no, están bonitos, hermano. Pero no los podemos reducir solamente a eso. El nacimiento de Jesús es mucho más que eso, hermanos. Mucho más que una festividad, una cena, comerse un pavo, lo que sea, la mejor carne ese día. Jesucristo vino a esta tierra. Concluyo solamente con un pensamiento que dice así: Jesús nació en una aldea insignificante, creció en un barrio sencillo y humilde. Trabajó hasta los 30 años en una carpintería. No fue a la universidad. Nunca tuvo un puesto de importancia. Nunca escribió un libro. Nunca puso sus pies en lo que se consideraría una gran ciudad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su ciudad natal. No formó una familia. No hizo ninguna de las cosas que generalmente hacen los grandes personajes. Durante 3 años fue predicador ambulante. No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se opuso en contra suya. Sus amigos huyeron.
Uno de ellos incluso lo traicionó, fue entregado a sus enemigos, tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial, lo asesinaron clavándolo en una cruz entre dos ladrones. Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la única cosa que tenía en propiedad, una túnica. Lo sepultaron en una tumba prestada, gracias a la compasión de un amigo. Según las normas sociales y humanas, su vida fue un fracaso total. Pero han pasado más de 20 siglos y hoy continúa siendo la pieza central de la historia humana. No es exagerado decir que aunque pusiéramos todos los ejércitos, todos los gobiernos, todos los sabios, todos los parlamentos, reyes o autoridades de todos los tiempos, no serían capaces de afectar tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la tierra como lo ha hecho la sencilla vida de Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos. Hagamos una oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos bendice, Señor, porque tu vida fue maravillosa, preciosa, admirable, porque al llegar a esta tierra tú tuviste un propósito, morir por cada uno de nosotros. Padre, sería un crimen aquel hombre o aquella mujer que no tomara tu vida para entregarse a ti, para amarte a ti. Teniendo esta gracia y este amor que hoy nos ha sido contada de una manera rápida, pero que la entendemos en nuestro corazón, no hay por qué razón el hombre no pueda entregarse a ti y no deba entregarse a ti. No hay ninguna razón. Al contrario, Señor, si somos honestos, si somos sinceros, Padre, todos caemos de rodillas ante ti por tu grande amor. Porque nadie nos ha valorado como tú nos valoraste. Porque nadie ha puesto sobre nuestra cabeza el valor tan grande que tú nos has conferido. No mandaste un ángel que vale mucho delante de ti. Viniste tú mismo a esta tierra a entregar tu vida por la nuestra. Por lo cual hoy te damos gracias. Gracias. Porque no lo merecíamos, Señor. Y no lo merecemos. Pero por puro amor, por pura gracia, nos has amado. Por lo tanto, tu misericordia se ha extendido sobre nuestras vidas. Te doy gracias por estas verdades que hoy son proclamadas desde este púlpito. Y te pido que caigan en corazones de los oyentes, Padre. Que no vuelvan a ti vacías estas palabras y estas verdades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.